La epístola a los romanos ocupa un lugar único en las Escrituras. Fue redactada por Pablo, un hombre con un encargo divino que transformaría la comprensión de la fe cristiana. En sus páginas se revelan verdades esenciales acerca de Dios, de nuestra propia condición y del camino que nos acerca a Él. Acompáñanos en este apasionante recorrido para entender por qué, siglos después, sigue siendo un texto de referencia para millones. Pablo inicia su misiva de un modo muy particular, presentándose más allá de un simple saludo, comparte su identidad profunda y deja claro el sentido de su misión. No se limita a pronunciar su nombre, expone el llamado que recibió y el servicio al que dedicó cada fibra de su ser. Esta carta promete llevarnos a un viaje interior, abordando asuntos universales que repercuten en la vida de todos nosotros. Cuando Pablo escribe Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol apartado para el Evangelio de Dios, Romanos 1:1, está cargando cada palabra de fuerza y propósito. Al definirse siervo, reconoce que su existencia gira completamente en torno a Jesús, renunciando a cualquier atisbo de orgullo. No busca alardear de una jerarquía, sino subrayar su total dependencia del Señor. Además, al llamarse apóstol, revela que su labor no es casual, sino fruto de un llamamiento específico, llevar las buenas nuevas a quienes aún no las conocen. A la vez, Pablo subraya que ha sido apartado para anunciar el Evangelio. Esa separación no implica distancia, sino dedicación exclusiva a la revelación de Dios, su plan de salvación, su amor inagotable y su justicia impecable. En las próximas secciones de este estudio descubriremos cómo Pablo articula conceptos como la fe, la gracia y la transformación interior, sentando los cimientos de la teología cristiana y ofreciendo respuestas a preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Qué significa vivir según el Espíritu? ¿De qué manera esta fe impacta nuestras relaciones y nuestra conducta diaria? Al sumergirnos en Romanos, entenderemos por qué esta carta se destaca como una de las exposiciones más claras sobre la naturaleza humana y la obra redentora de Cristo. Prepárate para explorar sus pasajes más emblemáticos, desentrañar sus enseñanzas clave y aplicar sus principios a tu vida hoy. Él insiste en que ha sido seleccionado para desempeñar el oficio de apóstol, lo que implica una encomienda singular, llevar la noticia transformadora de Jesús a todo el mundo. No se presenta como un orador que fabrique invenciones propias, sino como un portavoz de la misma voz divina. Se considera un enviado, alguien apartado de manera intencional para cumplir un encargo concreto, proclamar el Evangelio, esa buena nueva que revela el amor y la obra de Dios en favor de la humanidad. Al entenderse a sí mismo como mensajero, Pablo destaca que su autoridad no nace de méritos personales, sino de un llamado supremo que trasciende todo logro humano. Más adelante, en Romanos 1:2-4, profundiza en el contenido de ese mensaje, el Evangelio prometido a través de los profetas que registraron las Escrituras sagradas. Pablo enfatiza que esta historia no comenzó en su época, sino que hunde sus raíces en las antiguas profecías. Habla de su Hijo, describiéndolo con un doble sello de legitimidad. En su humanidad, desciende de la estirpe de David, lo que lo conecta con la herencia mesiánica. En su deidad, fue declarado Hijo de Dios con poder al resucitar de entre los muertos gracias al Espíritu de Santidad. Esta realidad, que Jesús es completamente humano y totalmente divino, constituye el pilar de la fe cristiana. Al meditar en esta unión de naturalezas, comprendemos mejor el alcance del plan divino, un Salvador que comparte nuestra condición, capaz de interceder con compasión y a la vez posee autoridad soberana para quebrantar la fuerza del pecado y de la muerte. Al contemplar la fidelidad de Dios que cumplió antiguas promesas mediante la vida, pasión y resurrección de Cristo, somos invitados a reconocer la coherencia de un proyecto de salvación diseñado desde el principio de los tiempos. Este trasfondo profético, junto con la llamada personal de Pablo al servicio, nos impulsa a valorar no solo lo que Jesús hizo, sino también aquello a lo que nos convoca, vivir bajo la gracia que brota de su victoria, compartir esta esperanza con otros y dejar que la verdad del Evangelio transforme cada aspecto de nuestra existencia. Pablo, antes de profundizar en su mensaje, deja fluir un torrente de gratitud por la fe vibrante de los hermanos de Roma. En Romanos 1:8 declara: «Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo». Imagina la emoción de recibir noticias de que unas creencias nacidas en un pequeño grupo ahora recorren carreteras y ciudades, transformando vidas y despertando esperanza en lugares remotos. Para Pablo, este fenómeno no es un dato anecdótico,
es la prueba palpable de que el Evangelio no permanece oculto tras muros, sino que irradia luz y provoca un cambio real en corazones de toda condición. A continuación, en el versículo 12, revela un anhelo muy humano y siempre actual. «Cuánto deseo veros, para transmitiros algún don espiritual que os fortalezca, y así seamos mutuamente estimulados por la fe que ambos compartimos». Ahí late el corazón de un líder que valora la comunión. No se limita a enseñar, sino que aspira a aprender, no solo desea impartir, sino también recibir. Reconoce que la fe cristiana es un camino colectivo, donde cada peregrino aporta luz y recibe aliento. Así, la comunidad de Roma deja de ser un destinatario pasivo y se convierte en un socio de crecimiento espiritual, reflejando la interdependencia que debe existir entre todos los creyentes. Más allá de su entusiasmo por reunirse cara a cara, posiblemente intercambiando experiencias, fortaleciendo vínculos y compartiendo las dificultades de la fe, Pablo anticipa la piedra angular de su carta. En este punto prepara al lector para el núcleo doctrinal que dará forma al resto de sus exhortaciones, la profundidad del plan de salvación, la universalidad del perdón y la llamada a vivir conforme al Espíritu. Pronto descubriremos cómo este apóstol despliega, de manera magistral, los principios que sostienen la vida cristiana y reta a sus oyentes a caminar en coherencia con el mensaje que ha resonado ya por todo el mundo. Pablo eleva la voz para dejar claro algo fundamental: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá, Romanos 1, 16-17. Con este anuncio, el apóstol subraya que el mensaje de Jesús no es una teoría elegante ni una filosofía más dentro de un cúmulo de ideas, es la energía divina en movimiento, capaz de transformar vidas sin importar la cultura, la historia o los méritos personales de cada uno. No depende de nuestras obras, ni de nuestro currículo moral, sino de una entrega total, de confiar en Dios con la misma intensidad con la que un sembrador confía en la semilla que deposita en la tierra fértil. Así, la justicia de Dios deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en un regalo accesible a todos los que se abran al poder de la fe. Pero, ¿por qué necesitamos esa salvación? Pablo no elude la pregunta, sino que la encara con valentía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Puede sonar duro, pero es necesario mirar la realidad con honestidad. El maltrato, la corrupción y el egoísmo no pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Él no es un espectador neutral, le duele cada acto de violencia y cada mentira que distorsiona la dignidad humana. Al denunciar esta condición, Pablo establece el contraste entre la condena que mereceríamos por nuestras faltas y la gracia que se nos ofrece a través de Cristo. En el próximo segmento exploraremos cómo, a pesar de nuestra inclinación al error, la misericordia divina abre un camino de reconciliación y esperanza, invitándonos a vivir en armonía con el propósito original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Pablo menciona la ira de Dios, no lo hace para presentar a un ser vengativo o despiadado, sino para mostrarnos a un Dios cuyo amor es tan profundo que no puede permanecer indiferente ante la maldad que corrompe su obra. Con este retrato, nos insta a mirarnos con sinceridad y a reconocer que algo en nosotros y en el mundo está gravemente torcido, y que necesitamos un auxilio que trasciende nuestras propias fuerzas. A continuación, señala que la evidencia de la existencia divina está al alcance de todos, simplemente observando la creación. En Romanos 1:20 afirma que desde el momento en que el mundo fue formado, los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, pueden comprenderse mediante lo que ha sido creado, de modo que nadie tiene excusa. Con esta declaración, Pablo subraya que la vasta complejidad del cosmos, la armonía de los ecosistemas y la sorprendente belleza de cada ser vivo hablan por sí mismas. Existe un creador. El verdadero obstáculo, nos dice el apóstol, no es la falta de pruebas, sino nuestra decisión de cerrar los ojos ante esa evidencia, suprimiendo una verdad que palpita en lo más profundo de nuestro ser. Más adelante, en los versículos 21 a 23, Pablo describe las consecuencias de ese rechazo voluntario. Aunque muchos reconocieron la realidad de Dios, no le otorgaron la gloria ni le agradecieron como merecía. Su razonamiento se volvió vacío y sus corazones se oscurecieron, sustituyendo la adoración al Creador por ídolos de su propia invención. Esta transformación revela el precio de ignorar la voz interior que nos llama al asombro y a la gratitud,
Al apartarnos de la fuente de toda sabiduría, nuestra mente se empobrece y perdemos la conexión esencial con el propósito para el que fuimos diseñados. Con este diagnóstico, Pablo prepara el terreno para exponer la solución que fluye del Evangelio, una renovación profunda que restablece la relación entre Dios y la humanidad, revitaliza nuestro entendimiento y enciende de nuevo la capacidad de glorificar y agradecer al autor de la vida. La necedad de sus corazones fue cubriéndose de sombras. Aunque se creían muy inteligentes, terminaron actuando como unos auténticos necios. En lugar de honrar la gloria del Dios inmortal, prefirieron rendir culto a estatuas y figuras que imitaban la forma de seres humanos mortales, aves, bestias y reptiles. Con esta imagen, Pablo ilustra cómo el alejamiento de Dios desemboca en la fabricación de divinidades propias, objetos o ideas en las que depositamos nuestra confianza y afecto. No se trata únicamente de estatuas de madera o metal, también podemos erigir ídolos intangibles, la ambición desmedida por el dinero, el anhelo de poder, el deseo de reconocimiento público o cualquier otra pasión que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Pablo subraya la gran paradoja de rechazar al auténtico Creador para esclavizarnos a criaturas inferiores. Al creernos libres e independientes, acabamos atrapados por aquello que consideramos secundario o insignificante. Debido a ese abandono voluntario de la verdad, Dios permite que sigamos hasta las últimas consecuencias los caminos equivocados que hemos elegido. Así lo explica en Romanos 1:24. Por esto Dios los entregó a los deseos vergonzosos de sus corazones, a la degradación de sus propios cuerpos, en sus relaciones mutuas. No es que Dios nos fuerce a caer en el error, sino que respeta nuestro libre albedrío. Si insistimos en seguir una senda destructiva, Él deja que experimentemos por nosotros mismos los resultados de esas decisiones. Este pasaje nos invita a reflexionar. Cuando dejamos de lado al Dios vivo, nos exponemos a convertirnos en esclavos de nuestros propios vicios y pasiones. La verdadera libertad no consiste en obrar sin límite, sino en vivir alineados con el propósito para el cual fuimos creados. A partir de aquí, Pablo continúa profundizando en las repercusiones de ese alejamiento y en el remedio que el Evangelio ofrece para restaurar nuestra dignidad y plenitud. Pablo despliega un catálogo de actitudes y comportamientos que surgen cuando las personas se apartan de Dios: injusticia, maldad, avaricia, envidia, homicidio, engaño y frialdad de corazón. Esta lista, extensa y desalentadora, revela hasta dónde puede llegar la degradación humana cuando dejamos de lado la conciencia de lo sagrado y el valor del prójimo. Cada uno de estos vicios, en mayor o menor grado, se convierte en un síntoma de un corazón vacío de compasión y justicia. Sin embargo, Pablo no se queda ahí, da un giro sorprendente a su argumento. En Romanos 2:1 afirma: por tanto, tú, que juzgas a otros, ¿con qué te atreves a condenar? Pues al juzgar a alguien, te estás condenando a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Con esta afirmación, el apóstol nos desarma. Al señalar las faltas ajenas, revelamos que nosotros también somos capaces de ese mismo mal. Tal vez podríamos no haber cometido exactamente el mismo acto, pero todos compartimos la misma tendencia a incumplir nuestros propios estándares éticos. Pablo quiere que entendamos que nadie permanece inocente, todos necesitamos el auxilio de Dios. A continuación, en los versículos 6 al 8 del mismo capítulo, Pablo describe la equidad divina. Dios retribuirá a cada uno según sus obras. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, les dará vida eterna, pero a los que, por egoísmo, desobedecen a la verdad y siguen la injusticia, les aguardará ira e indignación. Aquí descubrimos el corazón de la justicia de Dios. No es un juez arbitrario, sino un Padre que actúa con perfecta imparcialidad, premiando la bondad auténtica y poniendo freno a la impiedad sostenida. Este principio nos invita a examinar nuestras acciones y motivaciones. ¿Buscamos el bien por amor al prójimo o cedemos al impulso egoísta que termina destruyéndonos? Al comprender este balance, la norma de retribución divina basada en nuestras propias elecciones, somos confrontados con una pregunta decisiva: ¿en qué lado queremos estar? Pablo nos anima a escoger el camino que conduce a la vida verdadera, una senda que parte del reconocimiento de nuestra imperfección, avanza en la gracia y nos impulsa a actuar con misericordia y justicia. De esta manera, la carta a los romanos deja de ser un simple tratado teológico y se convierte en un espejo para el alma, desafiándonos a vivir con integridad y a sostenernos mutuamente en la fe. Pablo dibuja un retrato de un Dios que administra justicia con absoluta imparcialidad.
Nos recuerda que Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras, a quienes perseveran haciendo el bien, buscando la verdadera gloria, el honor duradero y la vida que no se extingue, les concederá la vida eterna. En cambio, a quienes actúan movidos por el egoísmo, rechazan la verdad y se entregan a la maldad, les espera la cólera y el castigo justos. Con esta enseñanza, comprendemos que la verdadera valía no reside en el estatus social, la riqueza, el género o la herencia cultural. Lo que a Dios realmente le importa son nuestras decisiones, el modo en que tratamos a los demás y las motivaciones que guían nuestros actos. Este retrato de un Dios que no hace acepción de personas nos brinda un consuelo profundo. Saber que un juez perfecto nunca nos privará de lo que merecemos, pero al mismo tiempo resulta un reto mayúsculo, pues nada puede ocultarse a su mirada que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Al dirigirse en especial a la comunidad judía, Romanos 2, 17-29, Pablo subraya que haber recibido la ley no es un privilegio que otorgue inmunidad. Lejos de ser un pase libre, implica una responsabilidad aún mayor. No basta con memorizar preceptos o cumplir ceremonias externas, sino que es indispensable vivir conforme a ellos desde lo más profundo del corazón. Cuando afirma que no es judío el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión proviene de la letra, sino la circuncisión del corazón, mediante el espíritu, Pablo está desafiando la idea de que basta con una identidad religiosa de cara al público. El honor genuino no lo confieren los aplausos humanos, sino el reconocimiento divino que bendice a quien posee un corazón renovado. Con esta llamada a la coherencia interna, el apóstol nos invita a examinar no solo nuestras acciones, sino las raíces de nuestras actitudes. ¿Cumplimos con lo correcto porque ansiamos una medalla de honor o porque realmente valoramos la justicia y la misericordia que Dios desea para su pueblo? Al comprender que la verdadera adoración nace del Espíritu y no de rituales vacíos, somos desafiados a vivir con integridad, sabiendo que solo de esa manera podremos sostenernos en la fe y reflejar auténticamente la justicia que Dios otorga a quienes confían en Él. La realidad es ineludible. Pertenecer a un grupo religioso o cumplir con tradiciones externas no garantiza la aceptación ante Dios. Lo que realmente importa es la condición de nuestro corazón y la actitud sincera que albergamos en nuestro interior. Pablo lo subraya con contundencia al llegar a una conclusión ineludible en Romanos 3, 9-10, ¿qué concluiremos entonces? ¿Tenemos alguna ventaja? En absoluto, pues hemos comprobado que tanto judíos como gentiles están bajo el poder del pecado. Tal como está escrito, no hay justo, ni aun uno solo, punto. Con estas palabras, el apóstol deja claro que todos somos igual de susceptibles a la imperfección. Cada uno de nosotros, sin excepción, falla ante el estándar divino y requiere la intervención misericordiosa de Dios. Para recalcar aún más esta necesidad, Pablo analiza el papel de la ley en los versículos 19-20. Reconoce que la ley de Dios es excelente en su propósito, señala el camino correcto, revela la voluntad del Creador y resplandece como una guía moral infalible. Sin embargo, también afirma que el simple conocimiento de las normas no tiene la capacidad de transformarnos ni de otorgarnos justicia. La ley habla a los que están bajo ella, de modo que toda boca quede cerrada y el mundo entero sea hallado culpable ante Dios. Escribe, mostrando que las reglas por sí solas no limpian nuestra conciencia. Es como mirar en un espejo. La ley refleja nuestras manchas y nos hace conscientes de cuán lejos estamos de la perfección, pero carece del poder para despojarnos de esa suciedad interior. Este diagnóstico es esencial para entender que las normas divinas, aunque necesarias, no pueden operar el cambio profundo que necesitamos. Cuanto más familiarizados estamos con los mandatos de Dios, más evidente se vuelve nuestra incapacidad para cumplirlos al 100%. Por ello, Pablo nos conduce a una pregunta decisiva. Si todos pecamos y la ley, por sí misma, no puede justificarnos ante Dios, ¿qué camino nos queda para alcanzar la verdadera reconciliación? ¿Cómo podemos romper el ciclo de la culpa y entrar en una relación viva con nuestro Creador? En la próxima sección descubriremos la respuesta revolucionaria que ofrece el Evangelio de Jesucristo, un regalo de gracia que nos libera de la condena y nos capacita a vivir conforme al propósito original para el cual fuimos diseñados. Acompáñanos para explorar cómo esta buena noticia trae esperanza y restauración a todos los que la reciben con fe. Tenemos una vía para reconciliarnos con Dios, y esa respuesta se encuentra en el corazón del mensaje de Pablo, el Evangelio, la buena noticia que revoluciona toda existencia. Cuando menciona que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, a la cual dan testimonio la ley y los profetas, Romanos 3, 21-22, está señalando un punto de inflexión decisivo.
No se trata de acumular méritos mediante obras impecables o de cumplir un catálogo de normas. Se trata de recibir, por pura gracia, la justicia que Dios otorga a través de la fe en Jesucristo. Este ofrecimiento gratuito está disponible para todo aquel que crea, sin distinción de origen, cultura o pasado. En los versículos 23 y 24, Romanos 3, 23-24, Pablo afirma con rotundidad: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que nos trae Cristo Jesús. Con la palabra justificados, Pablo expresa la idea de ser declarados justos ante el tribunal divino. Es como si Dios, al contemplarnos, dijera: estás limpio, tu deuda ha sido saldada. Así, la salvación deja de depender de nuestros esfuerzos y pasa a ser un don que Dios otorga a quienes confían plenamente en la obra redentora de su Hijo. Esta verdad transforma la comprensión de la relación con Él. Ya no somos prisioneros de la culpa ni esclavos de la condena, sino hijos e hijas adoptados, revestidos de su justicia. Ahora bien, esta justicia recibida por fe no es un cheque en blanco para vivir de cualquier manera, sino el comienzo de una vida nueva. El Espíritu que operó en la resurrección de Cristo impulsa nuestra voluntad a amar con sinceridad, a obrar con integridad y a reflejar en el mundo el carácter de aquel que nos justificó. Abre tu corazón a esta esperanza y descubre el poder transformador de la gracia divina. Pablo enfatiza que nuestra justificación no nace de un historial impecable, sino de la confianza puesta en Jesús. Para ilustrar esto, recurre al modelo de Abraham. Abraham creyó a Dios, y le fue contado como justicia, Romanos 4:3. Con ello, muestra que incluso en el Antiguo Testamento, mucho antes del nacimiento de Cristo, la aceptación divina se basaba en la fe más que en las obras humanas. Abraham, con su mirada puesta en las promesas de Dios, recibió el reconocimiento de ser justo únicamente por su confianza. Pero esa misma dinámica se extiende a nosotros hoy. Como advierte Pablo en Romanos 4, 23-25, las palabras «le fue contado» no se refieren solo a Abraham, sino también a todos los que creemos en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús. Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y al resucitar, abrió el camino para que podamos ser declarados justos. Es un paralelo tan poderoso como sencillo. Así como Dios sumó justicia al crédito de Abraham por su fe, nos la otorga a nosotros por creer en la obra redentora de Jesús. ¿Qué implica estar justificados de este modo? En Romanos 5, 1-2, Pablo desglosa las bendiciones que brotan de esa confianza. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él obtuvimos también acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta paz no es una emoción pasajera, sino la ausencia de enemistad. Ya no somos adversarios de Dios, sino hijos reconciliados que pueden acercarse a su presencia sin temor ni escrúpulo. Las ventajas continúan. Incluso en medio de tribulaciones, hallamos motivo de alegría, pues sabemos que Dios está obrando en nuestro favor. En Romanos 5:5, Pablo escribe: «La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Este amor derramado actúa como un manantial inagotable de fortaleza interior, avivando nuestra esperanza y sosteniéndonos cuando las circunstancias nos ponen a prueba. De este modo, la justificación por fe no solo transforma nuestra posición ante Dios, sino que renueva nuestro día a día, nos convierte en portadores de paz, vasos rebosantes de gozo y testimonios vivientes de un amor divino que no falla. Pablo traza un paralelo sorprendente entre dos figuras fundamentales, Adán y Jesús. Nos explica que, al igual que el primer hombre introdujo el pecado en la historia de la humanidad, Jesús, a quien él llama el segundo Adán, trae consigo una gracia que supera ampliamente las consecuencias de aquella caída original. Imagina un árbol viejo, cuyas ramas marchitan todo a su paso. Ese es el legado de la desobediencia de Adán, que extendió la condena a toda la raza humana. Ahora, visualiza un brote fresco y pujante que renueva el árbol por completo. Esa es la obra de Cristo, cuya obediencia generosa restablece la vida y otorga esperanza donde reinaba la muerte. Para dejarlo aún más claro, Pablo cita con fuerza: «Así como por un solo acto de rebeldía todos fuimos condenados, de la misma manera, un solo acto de obediencia nos trae la justificación y vida para todos». Romanos 5, 18-19. Con estas palabras, el apóstol subraya que la obra de Jesús no solo contrarresta el daño de Adán, sino que lo excede. La poderosa corriente de la gracia divina fluye más allá de la magnitud de nuestros errores,
transformando lo que parecía una herencia de culpa en un caudal de perdón y renovación. Sin embargo, ya visualiza nuestra duda. ¿Significa esto que ahora podemos pecar sin freno para que la gracia se multiplique? Romanos 6, 1-2. La respuesta de Pablo es contundente: jamás. No se trata de un permiso para vivir al margen de toda norma, sino de un cambio radical en nuestra identidad. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, algo profundo sucede en nuestro interior. Morimos al viejo modo de vida y resucitamos a uno nuevo. Para ilustrar este proceso, utiliza la imagen del bautismo. ¿Acaso no saben que todos los que fuimos bautizados en tu Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una nueva vida. Romanos 6, 3-4. Al sumergirnos en esas aguas simbólicas, participamos de su entrega hasta la tumba y emergemos con él a una existencia renovada, libres del dominio del pecado y capacitados para andar en obediencia y amor. Al ser sumergidos en las aguas del bautismo, participamos de un cambio radical. Nuestra antigua existencia marcada por el pecado quedó sepultada con Cristo, y al emerger de esas aguas nacemos a una vida renovada en Él. En este pasaje, Pablo profundiza aún más en la idea al compararnos con siervos liberados de una opresión insoportable. Antes, el pecado nos mantenía encadenados, dictando cada paso de nuestra existencia. Ahora, al abrazar la gracia, somos libres para servir a Dios con un corazón dispuesto. Entre los versículos 15 y 23 de Romanos 6, el apóstol emplea la imagen de la esclavitud para ilustrar cómo la entera humanidad estuvo cautiva de sus propios deseos destructivos. Sin embargo, en el momento en que confesamos nuestra fe, esa condición queda rota. Pero ahora, libres del pecado y convertidos en siervos de Dios, obtenemos fruto para la santidad, y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Con ello, Pablo no se limita a hablar de perdón, revela que la transformación llega hasta lo más profundo de nuestra identidad y se refleja en cada decisión que tomamos. Este camino de libertad no surge de un mero decreto divino, sino de una experiencia vivencial. Al reconocer que ya no estamos bajo la antigua ley del pecado, descubrimos el gozo de hacer lo que es correcto no por imposición, sino por amor al Padre. Y aunque esa nueva realidad nos colma de esperanza, el apóstol también reconoce su complejidad. Al introducirnos en Romanos 7, nos prepara para abordar la lucha interna que todos enfrentamos entre el deseo de obedecer y las fuerzas que todavía tratan de arrastrarnos al antiguo modo de vida. Pablo se muestra sorprendentemente transparente al describir la batalla interna que todos conocemos: no comprendo mi propia conducta, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Romanos 7:15. Con esta confesión, nos invita a ponerle nombre al agotamiento de querer actuar correctamente, y aún así, tropezar con nuestras propias limitaciones. Nos revela que esa tensión entre intención y acción es parte de nuestra condición humana y no un defecto que debamos ocultar. Más adelante, alcanza un punto de desesperanza: ¡qué miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo condenado a morir? Romanos 7:24. Seguro que muchos se sentiremos identificados. Ante la reiteración de fracasos, surge la pregunta del corazón herido, el clamor de quien anhela liberarse del peso de la culpa y del impulso de rebelarse contra lo bueno. Sin embargo, Pablo no nos deja en la cuneta de la frustración. De inmediato responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, quien me rescata de esta situación. Romanos 7:25. Aquí asoma la esperanza. No dependemos únicamente de nuestra fuerza de voluntad, sino que contamos con un auxiliador que interviene por nosotros. Y en el capítulo 8 se produce un cambio de escenario doctrinal y espiritual. Con voz triunfante declara: ahora, los que están unidos a Cristo Jesús no sufren condenación alguna, pues la ley del Espíritu de vida, que Él imparte, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1-2. En estas líneas resplandece la promesa de una libertad genuina. El Espíritu Santo se convierte en el agente que nos capacita para vivir conforme al propósito divino, quebrantando el ciclo de culpa y derrota que antes parecía ineludible. Este Espíritu no actúa desde la lejanía, sino que mora en nuestro interior, dándonos fortaleza en las debilidades, despertando nuevos deseos de justicia y sosteniéndonos cuando las fuerzas flaquean. Su presencia transforma cada día en una oportunidad para experimentar el poder de la resurrección de Cristo, restaurando nuestra identidad y animándonos a caminar con confianza. Con este revelador panorama,
Pablo nos conduce a comprender que la fe no es un simple acto intelectual ni una serie de reglas para cumplir, sino una relación dinámica con aquel que vence la muerte y nos ofrece vida abundante. Descubre tú también la fuerza de este espíritu que renueva, sana y guía cada uno de tus pasos. Esta realidad de vida renovada se afirma con fuerza en Romanos 8:11, donde Pablo asegura que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, quien levantó a Cristo también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en ustedes. Con esta promesa, entendemos que la misma energía divina que trajo a Jesús de la tumba permanece activa dentro de nosotros, capacitándonos para superar las viejas cadenas del pecado y caminar en armonía con la voluntad de Dios. A continuación, el apóstol profundiza en nuestra nueva identidad. Ya no somos siervos temerosos, sino hijos e hijas adoptados por el Creador. En Romanos 8:15-16 leemos que el espíritu que recibieron no los hace volver a vivir atemorizados como esclavos, sino que los introduce en la familia de los hijos de Dios, y por medio del clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Imagina esa cercanía, un vínculo de confianza tan íntimo que podemos dirigirnos al Altísimo con la palabra cariñosa de un niño a su papá. Esa cercanía redefine cada aspecto de nuestra oración, nuestra adoración y nuestro día a día. Pero Pablo no se detiene allí. Después de describir nuestra filiación divina, nos conduce a mirar hacia adelante con esperanza. Reconoce que el camino cristiano incluye pruebas y momentos de dolor, pero nos anima a no quedarnos atrapados en el presente. En Romanos 8:18 declara, «Considero que los sufrimientos de ahora no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse». Con esta comparativa invita a elevar la mirada más allá de las dificultades temporales, sabiendo que Dios ha preparado una realidad futura de esplendor inigualable. Además, extiende esta esperanza a toda la creación. Todas las cosas padecen y aguardan con anhelo la revelación de los hijos de Dios, y juntos, como un universo expectante, esperamos la redención plena. Así, lo que hoy se ve confuso y fragmentado será transformado en armonía perfecta bajo el reinado de aquel que nos amó primero. Con la certeza de que el Espíritu ya está a obrar dentro de nosotros, podemos afrontar cada jornada con ánimo renovado, sabiendo que nuestro destino se encuentra en una gloria que trasciende tiempo y espacio. La creación entera suspira con anhelo el día en que Dios restaure todo a su esplendor original, pues nuestro rescate no se limita a una experiencia individual, sino que forma parte de un plan divino para renovar el universo entero. En este contexto, Pablo ofrece un broche de oro al capítulo 8 con una de las declaraciones más reconfortantes de las Escrituras. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Con estas palabras, el apóstol nos asegura que el amor que Dios nos regala es tan vasto e invencible como el cosmos mismo. Ni el abandono, ni la tribulación ni el peso de las culpas pasadas pueden anular la obra de Cristo. Su cariño nos envuelve en toda circunstancia y trasciende cualquier barrera imaginable. Al entender esta verdad, hallamos en medio de las pruebas la fuerza para perseverar y la certeza de que, más allá de las oscuridades temporales, nos espera una realidad de plenitud junto al Creador. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con quienes lo necesitan, dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las maravillas del Evangelio. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Con esta declaración de certeza, Pablo reafirma que ningún obstáculo, por insuperable que parezca, puede desunirnos del amor divino manifestado en Jesús. Nos ofrece un mensaje de triunfo que ha resonado a lo largo de los siglos, dando consuelo y fortaleza a innumerables creyentes en medio de sus pruebas. Así concluye esta sección de la carta. Ha mostrado cómo la fe en Cristo nos justifica, transforma nuestra relación con Dios, nos otorga una nueva identidad y nos garantiza su amor eterno. Es una proclamación de perdón, libertad y esperanza viva, destinada no solo a ser entendida con la mente, sino a ser experimentada en el corazón y reflejada en cada paso de nuestra vida. Tras explicar el fundamento universal de la salvación, Pablo dirige ahora su atención a un asunto que le preocupaba profundamente: el papel y el destino de Israel en el gran plan redentor de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con quienes lo necesiten, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.
Activa la campanita para no perderte el próximo video, donde exploraremos juntos el lugar de Israel en la historia de la salvación. Pablo, con voz apesadumbrada, confiesa el profundo dolor que siente por su pueblo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo de que tengo un gran pesar y un dolor continuo en mi corazón. Desearía ser anatema, separado de Cristo, si eso pudiera beneficiar a mis compatriotas. Romanos 9, 1-3. En estas líneas brota el amor apasionado de un judío que no comprende cómo muchos de sus hermanos despreciaron al Mesías prometido. Este interrogante lo lleva a meditar sobre el equilibrio misterioso entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Para arrojar luz sobre el tema, Pablo enumera las maravillas concedidas a Israel: la adopción como hijos de Dios, la presencia de la gloria divina, los pactos sagrados, la recepción de la ley, el culto en el templo, las promesas hechas a los patriarcas y, finalmente, de su linaje procede la genealogía humana de aquel que es, a la vez, Dios sobre todo, digno de alabanza por los siglos de los siglos. Romanos 9, 4-5. Con esta lista enfatiza que, aunque Israel recibió privilegios incomparables, el simple hecho de descender físicamente de Abraham no garantiza la fidelidad al propósito divino. En Romanos 9, 6-13 insiste, no es que haya fallado la promesa de Dios, no todos los que descienden de Israel son de Israel en sentido espiritual. Recuerda cómo él escogió a Isaac en lugar de Ismael y a Jacob antes que a Esaú, demostrando que sus decisiones no dependen de méritos humanos, sino de su voluntad soberana. Citando las palabras que Dios dirigió a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Romanos 9, 15-16, subraya que la gracia divina no se otorga por méritos ni obra humana, sino por el puro afecto de su corazón. Este enfoque puede resultar desafiante, pero nos acerca a la verdad de que la salvación es, ante todo, un regalo inmerecido. No podemos presumir un lugar en el plan de Dios por nuestra historia, estirpe o religiosidad. Más bien, somos invitados a responder a su llamado con humildad y gratitud, confiando en que Él dirige la historia según su perfecto designio. Si este análisis te ha inspirado, regálanos un me gusta y suscríbete para no perderte nuestro próximo episodio, donde exploraremos cómo la justicia divina se entrelaza con la fe personal y qué significa vivir bajo esta maravillosa soberanía de Dios. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Pablo retoma la cuestión de la justicia divina y plantea una reflexión contundente. ¿Qué diremos? Pues, ¿acaso alcanzaron los gentiles la meta de la justicia sin buscarla, y creyendo en ella la obtuvieron? Mas Israel, empeñado en alcanzar la justicia mediante la ley, no la alcanzó. Romanos 9, 30-32. Con esto, muestra que la raíz del problema no estuvo jamás en la fidelidad de Dios, sino en el método humano. Los paganos llegaron a la justicia porque confiaron en la fe que Dios ofrecía, mientras que muchos israelitas tropezaron al depender de sus propias obras, de su empeño en cumplir preceptos externos, en lugar de acoger la gracia. Aún así, el apóstol reconoce el celo genuino de su pueblo por honrar a Dios, pero lo matiza: ciertamente les presumo celo, mas no acertado celo, porque ignorando la justicia de Dios, e intentando establecer la propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Romanos 10, 2-3. Aquí añade contexto histórico. Los judíos estaban plenamente dedicados a la observancia de la ley mosaica, las ofrendas, la pureza ritual, el estudio de las Escrituras, y su pasión era encomiable, pero esa misma pasión, al carecer de entendimiento sobre la justicia que brota de la fe en Cristo, terminó desviándoles de la verdadera senda. Sin embargo, Pablo no cree que Dios haya descartado irremediablemente a Israel. Al contrario, propone que su aparente desvío ha servido a un propósito mayor: atraer a los gentiles y, de ese modo, provocar en Israel un saludable sentimiento de envidia espiritual. Pregunta retóricamente: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Y luego, evocando la figura de Elías, recuerda que siempre ha existido un remanente fiel. Así como en aquel tiempo quedó un remanente por gracia, así también ahora ha quedado un remanente. Romanos 11:5, garantizando que la promesa divina permanece intacta y que Dios nunca abandona completamente a los suyos. Más adelante, en Romanos 11:12, explica: si su transgresión vino a ser riqueza del mundo, y su disminución riqueza de los gentiles, cuanto más lo será su plenitud. Con esta afirmación,
anticipa un futuro en el que la inclusión plena de Israel redundará en bendición para todo el orbe. Para clarificar esta interrelación, emplea la metáfora del olivo. Si algunos de los vástagos naturales fueron quebrantados y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellos y participas de la raíz y de la rica savia del olivo, no te envanezcas contra las ramas, pues si tú te enorgulleces, recuerda que no eres tú quien sustenta a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11, 17-18. De este modo, subraya dos verdades esenciales. La soberanía de Dios en la historia. Él decide qué ramas, qué personas o pueblos, permanecen y cuáles quedan temporalmente apartadas, siempre con un propósito redentor. La unidad entre creyentes, gentil o judío, todos participamos de la misma raíz mesiánica. Por ello, debemos mantener la humildad y el respeto mutuo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la magnitud del plan divino, un diseño que no se agota en un solo grupo étnico, sino que extiende sus beneficios a toda la humanidad, sin anular la promesa hecha a los patriarcas. Así, la historia de Israel y la de la Iglesia se entrelazan en un relato de gracia, remanente y restauración, recordándonos que la fe, más que cualquier herencia cultural, es el criterio para entrar en las bendiciones de Dios. Al ser injertados entre las ramas originales del olivo, los creyentes gentiles reciben la savia espiritual que brota de la raíz ancestral. Esta maravillosa inclusión no debe provocar orgullo, sino humildad. No nos elevemos sobre las demás ramas, porque no es nuestra propia fuerza la que nos sostiene, sino precisamente esa raíz de la que dependemos totalmente. Pablo nos advierte que esta gracia no se conquista por méritos propios, sino que es un don inmerecido. Si llegamos a considerarnos superiores, olvidamos que estamos firmemente sujetos a la misma fuente de vida que nutre a todo el árbol. A continuación, el apóstol revela un misterio destinado a mantenernos sobrios y humildes. La dureza parcial que ha experimentado Israel no es definitiva, sino temporal, hasta que se complete el número de creyentes gentiles destinado a entrar en el redil. Entonces, en un giro glorioso, todo Israel será salvo. Con esta promesa, Pablo vislumbra un renacer colectivo. Llegará el día en que su pueblo reconozca al Mesías y abrace la salvación. Esta esperanza futura no anula el llamado de hoy, pero nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, quien ni siquiera olvida a aquellos a quienes llamó primero. En un crescendo de alabanza, el apóstol exclama: «Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Al contemplar la magnitud de su plan, nuestros pensamientos se quedan cortos y nuestra admiración se expande sin límites. No hay senda divina que podamos trazar por completo, ni razón humana que abarque la vastedad de sus propósitos. Esta doxología final nos impulsa a celebrar la soberanía de aquel que teje la historia con manos certeras y corazones eternos. Después de sumergirnos en estas profundas reflexiones teológicas, Pablo nos lleva a la aplicación práctica de nuestra fe. Con entusiasmo renovado, nos exhorta a vivir de un modo coherente con la gracia recibida. Por la misericordia que Dios les ha mostrado, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esa es la adoración verdadera. No se amolden al estilo de este mundo, sino dejen que su mente se renueve y se transforme, para discernir la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En este llamado descubrimos que el culto genuino no consiste en deberes gravosos, sino en una entrega voluntaria que brota del agradecimiento. Al permitirnos renovar nuestra forma de pensar, nuestros actos comienzan a reflejar el carácter de Cristo, dando testimonio de un corazón rendido y una vida marcadamente distinta. Este pasaje nos desafía a abandonar viejas costumbres y a abrazar una mentalidad renovada, una visión que pone a Dios en el centro de cada decisión y que irradia luz en medio de un mundo que anhela autenticidad. Porque servir a aquel que nos amó primero no es una carga, sino el privilegio más elevado, la respuesta natural de un alma libre gracias al poder transformador del Evangelio. Enseguida, Pablo aborda el modo en que cada creyente debe poner al servicio de la comunidad los dones que el Espíritu ha conferido. Utiliza la imagen del cuerpo humano. Así como un solo organismo integra múltiples miembros con funciones distintas, en Cristo formamos un solo cuerpo en el que cada uno de nosotros desempeña un papel insustituible y comparte la vida de todos los demás. Nadie sobra ni puede funcionar aisladamente. La salud de la Iglesia depende de que pongamos nuestras capacidades, ya sea enseñar, animar, ayudar o exhortar, al servicio mutuo, siempre con humildad y compromiso. Sobre este cimiento de colaboración,
Pablo eleva a la primera plana el mandato del amor genuino. Nos reta a amar sin fingimientos, a rechazar todo lo que sea malo y aferrarnos a lo que edifica. Nos insta a tratar a los hermanos con profunda dedicación, mostrando un afecto auténtico que no se quede en palabras vacías. A continuación, desarrolla una lista de comportamientos concretos para materializar este amor. Mantener un celo ferviente por el bien, sin perder el gozo de la esperanza. Ser pacientes cuando afrontamos pruebas y aflicciones, confiando en que Dios obra en cada circunstancia. Sostenernos en la oración constante, tanto en oración de intercesión como de acción de gracias. Compartir con generosidad los recursos y oportunidades que Dios nos da, especialmente con quienes tienen necesidad. Abrir las puertas de nuestro hogar y nuestro corazón, practicando una hospitalidad sin reservas. Pero la radicalidad de este amor llega aún más lejos, incluso a nuestros adversarios. Pablo no se limita a proponer gestos cómodos, exhorta a socorrer incluso a quienes nos hacen daño. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, ofrécele de beber, afirmará, porque de esa forma le recordamos la justicia de Dios y le confrontamos con la bondad que brota de nuestro pacto con Cristo. Con esta actitud, no nos dejamos arrastrar por la venganza, sino que rompemos el ciclo del mal, venciendo el mal con el bien. En su enseñanza sobre la convivencia social, Pablo también dedica atención al modo en que los cristianos deben relacionarse con las autoridades civilizadas. Nos anima a obedecer las leyes legítimas y a respetar las instancias de gobierno, no por simple cumplimiento de deberes, sino como testimonio coherente de una vida transformada por el Evangelio. De esta manera, nuestra conducta pública se convierte en un reflejo de la integridad que Dios espera de quienes han recibido su misericordia. Con estos principios en mente, servicio mutuo, amor sincero, bondad con todos, incluso con los enemigos, y respeto a las instituciones, Pablo nos ofrece un manual de convivencia que trasciende culturas y épocas. Es un llamado a dejar que el carácter de Cristo impregne cada área de nuestra existencia, mostrando al mundo el poder restaurador del Evangelio. Todos tenemos el llamado a vivir en armonía con las autoridades civiles, pues no existe autoridad que no proceda de Dios, y las que hayan sido constituidas por Él. Romanos 13:1. En esta enseñanza, Pablo reconoce el papel legítimo del gobierno: mantener la paz, garantizar la justicia y velar por el bienestar de la comunidad. Por eso nos exhorta a ser ciudadanos ejemplares, cumpliendo con nuestras obligaciones cívicas, desde el pago de impuestos hasta el respeto a las disposiciones legales, demostrando con nuestra actitud que la fe cristiana no es un pretexto para el desorden, sino un motor de responsabilidad y buena convivencia. Claro que, cuando alguna norma humana contradice abiertamente los mandatos divinos, la historia bíblica nos muestra ejemplos de obediencia superior a Dios, recordándonos que nuestra lealtad última siempre debe inclinarse hacia Él. Pablo retoma a continuación el mandamiento que resume toda la vida cristiana: el amor mutuo. No tengan deudas pendientes con nadie, salvo la de amarse unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8-10. Aquí nos recuerda que, aunque podamos saldar compromisos financieros o sociales, hay una obligación perpetua que nunca caduca: practicar el amor genuino. Este amor no es un sentimiento fugaz, sino un compromiso activo que impulsa a buscar el bien ajeno, a perdonar ofensas y a tender la mano en todo momento. En él se resumen los 10 mandamientos y todos los principios morales, porque al amar de verdad, reflejamos el carácter de Dios y vivimos la justicia que Él desea para su pueblo. Este doble llamado, al respeto de las autoridades y a un amor inagotable, configura una comunidad fuerte, capaz de ser un testimonio vivo en medio de un mundo que anhela orden y compasión. Al integrar estas enseñanzas en nuestra rutina diaria, nos convertimos en agentes de transformación, llevando paz y esperanza allá donde vayamos. Romanos 13:1 nos recuerda que toda autoridad legítima proviene de Dios, pues Él mismo ha establecido los gobiernos para preservar el orden y el bienestar común. Pablo exhorta a los creyentes a someterse a las instituciones civiles, cumpliendo con las obligaciones ciudadanas, pago de impuestos, respeto a las leyes y colaboración con las autoridades, no como un acto mecánico, sino como un testimonio vivo de una fe que honra tanto a Dios como a la sociedad. Al mismo tiempo, la Escritura nos muestra que, cuando un mandato humano contraviene la voluntad divina, nuestra lealtad debe inclinarse hacia aquel que es la fuente última de toda justicia. A continuación, el apóstol retoma el mandamiento supremo del amor, completando así la enseñanza sobre la convivencia social: no adeuden nada a nadie,
salvo amarse unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8-10. Con esta afirmación, Pablo nos indica que el amor activo es la síntesis de todos los preceptos. No cometer adulterio, no asesinar, no hurtar ni codiciar se cumple cuando el corazón está orientado hacia el bien del otro. Amar de verdad implica actuar con ánimo de servicio, defensa de la dignidad ajena y generosidad sin límites. En los capítulos 14 y 15, Pablo aborda los retos de una iglesia diversa, compuesta por creyentes de distintos trasfondos culturales y niveles de madurez espiritual. Habla de asuntos de conciencia, por ejemplo, la libertad de comer ciertos alimentos o la observancia de días especiales, y advierte contra el juicio mutuo en esas cuestiones secundarias. En lugar de debatir sin fruto, anima a que cada uno acepte al hermano débil en la fe con cariño y sin discusiones estériles. Los más fuertes deben soportar las dudas de los más jóvenes, absteniéndose de imponer su libertad si esto hiere la sensibilidad de otros. Para ilustrarlo, Pablo escribe: los que somos fuertes tengamos la obligación de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno procure agradar a su prójimo, con el fin de edificarlos. Romanos 15, 1-2. Aquí se revela un principio fundamental. La unidad de la comunidad se construye cuando priorizamos el bienestar ajeno por encima de nuestra comodidad personal y buscamos activamente el crecimiento espiritual de todos. Finalmente, en un gesto de profunda bendición, Pablo eleva una oración que compendia su enseñanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en su fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo que les ha sido dado. Romanos 15:13. Con estas palabras, nos recuerda que la fuente de nuestra renovación es Dios mismo, que produce en nosotros gozo y sosiego incluso en medio de la adversidad. La fe se convierte en el canal por el cual recibimos esa esperanza invencible, y el Espíritu Santo es quien imprime en nuestro corazón la fuerza necesaria para vivir conforme a este llamado. Pablo desea que experimentemos plenamente esa plenitud de paz, gozo y esperanza que brota de la gracia divina, transformando no solo nuestra conducta, sino también nuestra mirada hacia el futuro y hacia los hermanos que caminan a nuestro lado. Después de impartir enseñanzas tan profundas y sugerencias prácticas para la vida cristiana, Pablo abre su corazón al compartir sus proyectos de servicio. En Romanos 15, 14-16 declara con confianza: estoy completamente convencido de que ustedes rebosan de bondad, están llenos de conocimiento y capacitados para exhortarse mutuamente con firmeza. Con estas palabras, reconoce la madurez espiritual de la comunidad romana, ve en ellos la capacidad no solo de comprender la palabra, sino también de animarse unos a otros a crecer en fe y santidad. A continuación, explica por qué escribe con mayor énfasis algunos asuntos. No es un capricho de estilo, sino el impulso de la gracia que Dios le ha concedido. Pablo revela su llamado específico. Me atrevo a afirmarles con libertad en ciertos puntos para recordarles una vez más, añade, que Dios me ha otorgado el ministerio de anunciar el Evangelio a los gentiles, para ofrecerlos como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí describe su cometido sacerdotal, presentar a las naciones como un sacrificio espiritual, consagrándolas al Señor mediante el poder renovador del Espíritu. Con esto pone de relieve dos aspectos clave de su misión. Primero, la comunidad cristiana debe ser autosuficiente en el aliento mutuo, edificándose unos a otros. Segundo, él, como apóstol de los gentiles, siente la responsabilidad de llevar la misma buena noticia a tierras aún no alcanzadas. Más adelante, expresará su deseo de visitar Roma para recibir de primera mano su hospitalidad y luego, proseguir hacia la península ibérica, donde espera plantar iglesias y consolidar creyentes en la fe. Al contemplar estos planes, nos confrontamos con el ejemplo de un líder que combina la humildad, reconociendo la fuerza de los hermanos, con la pasión de un mensajero que anhela haber cumplido el mandato de Jesús, y de por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esta tensión entre comunidad fortalecida y misión global nos desafía hoy a valorar nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo. Por un lado, edificar al que ya camina, por otro, extender las fronteras del reino. Pablo reconoce con orgullo el camino que han recorrido los cristianos en Roma. Les escribí con franqueza en ciertos puntos, solo para refrescarles lo que ya conocen, gracias a la gracia que Dios me otorgó como ministro de Cristo Jesús para los gentiles. Con esta afirmación, el apóstol celebra la madurez espiritual de la comunidad romana, pero deja claro que su compromiso no termina allí. Se siente impulsado por un llamado sacerdotal, presentar a las naciones como una ofrenda aceptable ante el trono divino,
ofreciéndoles el Evangelio como aroma fragante que honra al Señor. A continuación, Pablo describe el alcance y el poder de su misión. En Romanos 15, 18-19 declara: «No me atrevo a hablar de nada que no haya sido realizado por medio de Cristo, mediante mi labor de llevar a los gentiles a la obediencia de Dios. Lo he hecho tanto con palabras como con hechos, respaldado por señales y prodigios, obra del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén hasta Ilírico, he cumplido plenamente con mi comisión de proclamar el Evangelio». Con esta declaración, comprendemos dos cosas clave. La autoridad de su testimonio no se basa en meras elocuencias, sino en la evidencia de vidas transformadas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Cada milagro, cada sanidad y cada liberación confirmaron que el mensaje no era suyo, sino de aquel que resucitó a Jesús. La amplitud de su recorrido. Al mencionar Ilírico, la región que hoy abarca parte de los Balcanes occidentales, Pablo subraya que no hubo frontera ni cultura a la que temiera llevar las buenas nuevas. Desde el corazón del judaísmo en Jerusalén hasta las provincias más alejadas, su impulso misionero se mantuvo firme. Además, esta experiencia pionera sienta un precedente inspirador para nuestra propia vida cristiana. Dios nos envía a lugares conocidos y desconocidos, y equipa nuestro testimonio con palabras de verdad y demostraciones de poder divino. La Iglesia en Roma, habiendo sido edificada por su predicación, ahora puede acompañar a otros en esa misma misión, apoyando a quienes parten con valentía a nuevos territorios. Si este video te ha animado a mirar tu propia senda de fe y servicio con ojos renovados, compártelo con alguien que necesite un impulso de esperanza. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos continuaremos explorando cómo la gracia de Dios nos envía a cumplir un propósito que trasciende cualquier límite geográfico. Nos vemos en la próxima entrega. Con gran pasión, Pablo relata cómo ha llevado el Evangelio de Cristo a rincones donde aún no se había proclamado, buscando siempre abrir caminos nuevos en lugar de edificar sobre cimientos ajenos. En su obra misionera, él se propuso como objetivo principal predicar donde nadie había hablado del Señor, convirtiendo cada lugar en una semilla plantada directamente por sus propias manos. Este método refleja su entrega total. No persigue confort ni reconocimiento, sino el avance del mensaje liberador hacia territorios inexplorados, confiando en que el poder de Dios se manifiesta tanto en sus palabras como en los milagros que acompañan su predicación. Ahora bien, tras haber alcanzado los confines de aquellas provincias, su anhelo de encontrarse con la comunidad de Roma ha crecido con los años, y planea detenerse allí en su camino hacia Hispania. Desea gozarse en su compañía y contar con su apoyo para proseguir hasta la península, consolidando nuevas iglesias y alentando a los creyentes en su fe. Antes de ello, sin embargo, no olvida a los más necesitados. Llevará una ofrenda a Jerusalén para atender a los pobres, demostrando que su ministerio no se limita a proclamar la buena noticia, sino que también se traduce en gestos concretos de amor y solidaridad. Consciente de los peligros que aguardan en Judea, Pablo solicita fervientemente el respaldo en la oración de sus hermanos. Pide que clamen a Dios para que sea preservado de los que rechazan el Evangelio y que la ofrenda sea bien recibida por la congregación de Jerusalén. Ansía, por gracia divina, llegar a Roma con el corazón lleno de gozo y descansar en la comunión de sus hermanos, fortalecido por sus oraciones y listo para emprender juntos la siguiente etapa de este audaz viaje de fe. A continuación, Pablo dirige su palabra de afecto y reconocimiento a numerosos hermanos y hermanas en Roma, destacando la colaboración de cada uno en la obra del Evangelio. Primero encomienda a Febe, a quien califica como diaconisa de la iglesia en Cencrea. Le pide que la reciban con el afecto que se muestra entre creyentes y que le brinden todo el apoyo que necesite, pues ella ha sido benefactora de muchos, incluido él mismo. Este gesto nos revela el papel trascendental que las mujeres desempeñaban en la comunidad primitiva. No se trata solo de un saludo protocolar, sino de un testimonio de gratitud y de un reconocimiento público de su ministerio. A lo largo de la lista, encontramos rostros cargados de historia y de servicio. Priscila y Aquila, compañeros de labor y de riesgo, que arriesgaron su propia vida por el avance del Evangelio. Epidentus, el primero en abrazar la fe en la provincia de Asia. María, cuya entrega al bienestar del grupo quedó grabada en cada tarea realizada. Andrónico y Junias, nombres honrados entre los apóstoles, y muchos otros cuyos esfuerzos sostuvieron la expansión de la Iglesia en tierras gentiles. Esta cadena de saludos nos brinda un mosaico vibrante de la diversidad que existía en el primer siglo. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres todos unidos en un mismo propósito. Sin embargo, en medio de estas cálidas menciones,
Pablo alza una voz de alerta, insta a los creyentes a estar atentos a quienes fomentan divisiones y obstáculos que contravienen las enseñanzas recibidas. Les advierte que se aparten de personas movidas por sus propios deseos, maquillados con halagos y discursos persuasivos, pues la verdadera fe se robustece en un ambiente de claridad y buena intención, no en la manipulación de voluntades ingenuas. Con este consejo pastoral, el apóstol demuestra su celo por la salud espiritual de la Iglesia, desea que permanezcan firmes, discerniendo lo que edifica y rechazando todo aquello que socava la unidad y la verdad. Pablo subraya que su labor no ha sido solitaria, sino acompañada por un equipo de colaboradores fieles. Menciona a Timoteo, mi hermano en la obra, quien envía su afectuoso saludo, a Lucio, Jasón y Sópatro, mis parientes, que participan activamente en la predicación, a Tercio, el amanuense que dejó por escrito cada palabra de esta carta, a Gayo, cuya hospitalidad ha sido un refugio tanto para mí como para toda la comunidad, al director de obras de la ciudad, Erasto, y al hermano Cuarto, todos ellos unidos en un mismo espíritu y comprometidos con el avance del Evangelio. Estas salutaciones nos recuerdan que el mensaje de Cristo se edifica en equipo, combinando distintos dones y responsabilidades para el fortalecimiento del cuerpo de creyentes. A continuación, Pablo corona su epístola con una doxología majestuosa que encapsula la esencia de todo lo expuesto. Invoca al Dios que tiene poder para afianzarle según el Evangelio que él predica, esa proclamación de Jesús Cristo, en consonancia con la revelación de un misterio guardado desde tiempos inmemoriales, pero ahora manifestado y puesto de manifiesto por medio de las escrituras proféticas, conforme al mandato del Dios eterno, para que todas las naciones entren en la obediencia de la fe. Al dirigir la alabanza al único Dios, sabio en toda sabiduría, sea gloria eterna por medio de Jesucristo, Pablo no solo resume los temas clave, el poder divino que sostiene a los creyentes, la centralidad del Evangelio de Cristo y el despliegue del plan eterno de salvación, sino que también magnifica el propósito universal de la carta, unir a judíos y gentiles bajo una misma esperanza de redención. Esta exclamación final nos invita a contemplar la grandeza de un plan que trasciende generaciones y culturas, celebrando la fidelidad de aquel que, desde antes de la fundación del mundo, dispuso caminos de gracia y reveló su voluntad a través de profecías cumplidas. Al asimilar estas verdades, somos llamados a confiar en su capacidad para consolidar nuestra fe, a vivir con la mirada puesta en esa obediencia que procede de la fe y a rendirle homenaje continuo, reconociendo que cada palabra de esta carta ha sido un regalo para encender nuestro amor y nuestro compromiso con el Rey de Reyes. Hemos llegado al cierre de este extraordinario viaje por la carta a los romanos. Juntos hemos desentrañado el corazón del Evangelio de Jesucristo, nuestra necesidad de perdón, la justificación que recibimos por la fe, la vida nueva que brota de nuestra unión con Él y el misterioso plan de Dios que incluye a judíos y gentiles. Además, descubrimos cómo esa misma gracia debe transformar cada día nuestro modo de vivir, nuestras relaciones y nuestra misión en el mundo. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo lo que has aprendido? La fuerza de este mensaje no está solo en comprenderlo, sino en ponerlo en práctica. Te animo a elegir un versículo que te haya impactado y meditarlos hoy mismo. Compártelo con alguien cercano, un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, y apóyate mutuamente para crecer en fe. Tal vez puedas iniciar un breve grupo de estudio o un diario de reflexión donde registres cada día un descubrimiento y una oración. Recuerda que no somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Al vivir con amor sincero, justicia y misericordia, reflejamos el carácter de Dios y contribuimos a transformar nuestro entorno. ¿Por qué no compartir este video con alguien que necesite esperanza? Quizá tu gesto sea la chispa que encienda un corazón. Si este contenido ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Activa la campanita para no perderte futuros estudios bíblicos, donde exploraremos juntos los tesoros de otros libros sagrados. Haz clic en me gusta y comparte este mensaje en tus redes sociales. Cada like y cada envío extiende el alcance de la palabra. Que el Dios de la paz te llene de sabiduría y te impulse a vivir con radicalidad el amor que hemos descubierto en Romanos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en las riquezas de las Escrituras. Que su gracia y conocimiento te acompañen siempre.